La viuda alimentó a vaqueros perdidos durante una tormenta de polvo, un acto de bondad cuando la naturaleza mostraba su furia más cruel. Doña María Sandoval, sola en su pequeña hacienda, enfrentaba la devastación con manos callosas y espíritu inquebrantable. Lo que no sabía era cómo esta decisión, tomada en la oscuridad de la tormenta, traería extraños visitantes a su puerta y cambiaría su destino para siempre. La tormenta de polvo aullaba a través de las llanuras de Castilla como una bestia herida, devorando el horizonte con sus fauces grises y hambrientas. El cielo, antes de un azul cristalino, se había convertido en un manto plomizo que pesaba sobre la tierra reseca. Doña María Sandoval se aferraba al poste de madera que sostenía el techo de su modesta morada, observando cómo la muralla de polvo se acercaba implacable y voraz. Sus cabellos negros ya veteados de plata se agitaban salvajemente al viento mientras sus ojos oscuros, curtidos por el dolor y la soledad, escudriñaban la distancia. La hacienda, que una vez prosperara bajo el cuidado de su difunto esposo don Alfonso, ahora languidecía bajo su solitaria vigilancia. Desde que la peste se lo llevara 3 inviernos atrás, cada día era una batalla contra la hambruna, la sequía y las miradas desdeñosas de los aldeanos. El viento trajo consigo un extraño sonido, algo que no era el lamento habitual de la tormenta. María entrecerró los ojos, intentando distinguir formas en aquella cortina espesa de tierra. Entonces los vio. Sombras tambaleantes emergiendo de la penumbra, figuras que se movían contra la furia del vendaval. 3 hombres, sus rostros cubiertos con pañuelos, avanzaban penosamente hacia su hacienda. No vestían como aldeanos, sino como viajeros, quizás mercaderes o peregrinos extraviados en el camino a Santiago. El primero de ellos, de hombros anchos y andar decidido a pesar de su evidente cansancio, alzó la mano en un gesto que podía ser tanto de saludo como de súplica. María llevó instintivamente la mano al pequeño cuchillo que guardaba en los pliegues de su falda. Desde la muerte de Alfonso, había aprendido que la compasión podía ser tan peligrosa como necesaria. Los bandidos no eran extraños en estos tiempos de hambruna, y una viuda sola representaba presa fácil. Pero algo en la forma en que estos hombres se movían, en la manera en que el más alto sostenía a su compañero herido, despertó en ella una compasión que creía olvidada. La última cosecha apenas había sido suficiente para alimentarla durante el invierno que se avecinaba. Cada grano de trigo, cada migaja de pan tenía un valor incalculable, y sin embargo, la puerta de su casa permanecía cerrada, una barrera frágil entre la seguridad y lo desconocido. Mientras la tormenta arreciaba, María Sandoval se enfrentaba a una decisión que pesaba más que todas las cargas que había soportado desde la muerte de su esposo: abrir aquella puerta o mantenerla cerrada para siempre. María respiró hondo y descorrió el pesado cerrojo de madera. La puerta se abrió con un gemido que pareció competir con el aullido del viento. Los 3 hombres permanecieron inmóviles en el umbral, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que la viuda cambiara de parecer. «Entrad antes de que la tormenta os devore por completo», dijo María, haciéndose a un lado. El primero en cruzar el umbral fue el más alto, un hombre de rostro curtido y ojos claros que brillaban como piedras de río en su semblante polvoriento. Se quitó el sombrero, revelando cabello oscuro veteado de gris, e inclinó levemente la cabeza. «Tomás de Ávila, a vuestro servicio, señora». «Estos son mis compañeros, Rodrigo y Diego», murmuró con voz ronca pero educada. «Que Dios bendiga vuestra misericordia». Los otros 2 hombres entraron cojeando. El más joven, Rodrigo, sostenía un costado donde la camisa mostraba manchas oscurecidas. La sangre o el barro, María no podía distinguirlo en la penumbra de su cabaña. El interior de la vivienda era austero pero ordenado. Un pequeño fuego agonizaba en el hogar, iluminando apenas una mesa de madera gastada, 2 bancos y un arcón que contenía todos los tesoros que le quedaban a María: un puñado de trigo, algo de cecina y unas pocas cebollas. Los hombres permanecían cerca de la puerta, como perros extraviados que esperan ser echados en cualquier momento.
Sus cuerpos proyectaban sombras alargadas sobre el suelo de tierra apisonada. «Podéis sentaros», dijo María, señalando los bancos mientras avivaba el fuego. «Tengo poco que ofrecer, pero lo compartiré con vosotros». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La generosidad era un lujo que apenas podía permitirse, pero la soledad a veces pesaba más que el hambre. Tomás se acercó al fuego, sus manos agrietadas extendidas hacia las llamas. «Veníamos de Toledo cuando nos sorprendió la tormenta», explicó. «Perdimos las mulas y casi la vida. Pagaremos por vuestra ayuda, señora». María removió la olla que colgaba sobre el fuego. El caldo era poco más que agua con algunas hierbas y un trozo de tocino que había estado guardando para los días de sin mayor frío. «No necesito vuestro dinero», respondió mientras añadía un puñado de cebada a la olla. «Solo respeto bajo mi techo». A través de las pequeñas ventanas cubiertas con pergamino translúcido, podía verse la danza frenética del polvo y la oscuridad. Dentro, 4 almas compartían el calor del fuego, evaluándose mutuamente en un silencio tenso, pero cada vez más cómodo. La tormenta batía las paredes de adobe como si quisiera reclamar a los viajeros, pero el frágil refugio resistía. María Sandoval sirvió el caldo en cuencos de barro, sus movimientos precisos, revelando la dignidad de quien no se doblega ante la adversidad. Mientras los hombres comían con gratitud reverente, una nueva tormenta se gestaba en su interior. La tempestad de la confianza luchando contra el viento helado de la desconfianza. El caldo humeaba en los cuencos, mientras afuera, la tormenta redoblaba su furia. La pequeña cocina, iluminada apenas por el fuego y un candil de aceite casi vacío, se había convertido en un refugio frágil contra la ira de los elementos. María partió su último pan de centeno, un tesoro más valioso que el oro en tiempos de escasez, y lo colocó sobre la mesa desgastada. «Comed», dijo con sencillez, observando cómo los 3 hombres miraban el pan con ojos hambrientos pero vacilantes. Tomás, el de mirada clara, tomó un trozo pequeño y lo bendijo con la señal de la cruz antes de llevárselo a los labios. Sus compañeros lo imitaron, pero sus gestos revelaban costumbres distintas. Rodrigo, el más joven, pronunció palabras en una lengua que María no comprendía del todo, aunque reconocía el acento de las tierras del norte. «Venís de lejos», comentó María, más una afirmación que una pregunta. «De muchos lugares, señora», respondió Tomás, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El camino nos ha llevado por sendas que no planeábamos recorrer». María asintió. Conocía bien los caminos inesperados del destino. Su propia vida había tomado un rumbo jamás imaginado cuando era joven en Sevilla, hija de un mercader próspero, antes de que la guerra y la peste lo arrebataran todo. Diego, el hombre silencioso que apenas había hablado, señaló un pequeño telar abandonado en un rincón. «¿Vos tejéis?», preguntó con acento extraño, las palabras castellanas formándose con dificultad en su boca. «Tejía», respondió María, su mirada perdiéndose momentáneamente en el pasado. «Para Alfonso, mi esposo. Le gustaban los colores del ocaso, en las mantas». El silencio que siguió no fue incómodo como antes, sino respetuoso. El crepitar del fuego y el aullido del viento llenaban los espacios entre palabras no dichas. Rodrigo tosió, quebrando el momento. María le sirvió un poco de agua de romero que guardaba para los males del pecho. El joven la bebió con gratitud, mientras Tomás observaba a la viuda con una mezcla de curiosidad y admiración. «En nuestras tierras», dijo finalmente Tomás, «una mujer que ofrece pan a extraños en tiempos de hambruna es considerada tocada por la mano de Dios». María esbozó una sonrisa cansada, la primera en muchos días, «o por la locura», respondió con un dejo de ironía. «Así lo dicen en la aldea». Las risas suaves que siguieron derritieron algo del hielo entre ellos. Compartieron el resto de la comida en un silencio más cómodo, sus gestos y miradas construyendo puentes donde las palabras no alcanzaban. Cuando la medianoche pasó, marcada por la vieja campana de la iglesia que apenas se escuchaba a través de la tormenta, cada uno había encontrado su lugar
en aquel pequeño universo. María, sentada cerca del fuego remendando la capa rasgada de Rodrigo, se permitió imaginar por un breve instante cómo habría sido tener una familia que llenara aquella casa silenciosa. El amanecer llegó con pasos cautelosos, como si temiera despertar la furia de la tormenta que ahora se alejaba. Un tímido rayo de sol se filtró a través de la ventana, dibujando patrones dorados sobre el suelo de tierra. María se incorporó de su jergón junto al fuego, donde había pasado la noche para ceder su pequeña alcoba a Rodrigo, cuya tos había empeorado durante la madrugada. Afuera, el mundo parecía recién nacido, aunque lastimado. Montículos de arena y polvo se acumulaban contra las paredes de la casa como si fueran dunas del desierto. El huerto que María cultivaba con tanto esmero yacía medio sepultado, sus escasas plantas dobladas bajo el peso de la tierra. Tomás ya estaba en pie, asegurando las alforjas a una mula que milagrosamente había regresado durante la noche. Al ver a María, inclinó la cabeza con respeto. «Habéis salvado nuestras vidas, señora», dijo con voz grave. «Una deuda que no podremos pagar pronto». María observó cómo Diego ayudaba a Rodrigo a levantarse. El joven parecía más fuerte esta mañana, aunque la palidez no había abandonado su rostro. «No hay deuda donde hay necesidad», respondió ella, entregándoles un pequeño saquito con las últimas hierbas medicinales que guardaba. Para el pecho del muchacho. Tomás tomó el saquito y lo guardó con cuidado como si fuera un tesoro. Luego, con movimientos deliberados, dejó sobre la mesa una pequeña bolsa de cuero que emitió un suave tintineo. «No es pago», aclaró ante la mirada de María. «Es respeto». María no tocó la bolsa. Sus ojos, fijos en el horizonte donde la tormenta se alejaba como un animal saciado, reflejaban una dignidad que los años de soledad no habían logrado quebrar. «Vuestro camino es largo aún», dijo simplemente. «Llevadlo con vosotros». Pero Tomás ya se había dado la vuelta, indicando a sus compañeros que era hora de partir. Los tres hombres montaron en silencio, sombras recortadas contra el cielo que lentamente recuperaba su color. «Si vuestros pasos os traen de nuevo por estas tierras, mi puerta estará abierta», ofreció María desde el umbral. Tomás asintió una vez, un gesto que contenía más promesa que cualquier palabra podría expresar. Luego, sin mirar atrás, los tres jinetes se perdieron en la distancia, tragados por la inmensidad de la llanura castellana. María permaneció inmóvil hasta que desaparecieron, sintiendo cómo el silencio, viejo compañero, volvía a envolverla en su manto familiar. La bolsa de monedas seguía sobre la mesa, testamento de un encuentro que ya comenzaba a desdibujarse como un sueño. Con un suspiro, recogió la escoba de retama y comenzó a barrer el polvo que la tormenta había introducido en cada rincón de su mundo. Sus manos, agrietadas y fuertes, trabajaban con la determinación de quien ha aprendido que sobrevivir es a veces la única forma de rebeldía posible contra un destino empeñado en doblegarnos. El día se extendía ante ella, vacío y lleno, a la vez, igual que todos los anteriores, igual que todos los que vendrían. La aldea de San Miguel de los Llanos se alzaba como un puñado de casas de piedra y barro agrupadas alrededor de una pequeña iglesia de campanario descolorido. María, Sandoval ataba su mula cansada junto al abrevadero de la plaza, sintiendo ya las miradas que se clavaban en su espalda como flechas silenciosas. Habían pasado 3 días desde la partida de los viajeros y la necesidad de sal y aceite la había obligado a enfrentar el único lugar más hostil que la tormenta, su propia comunidad. El mercado semanal bullía con la actividad propia de las aldeas castellanas. Campesinos intercambiaban productos, mujeres regataban precios, niños correteaban entre los puestos. Pero al paso de María, las conversaciones se convertían en murmullos. Los cuerpos se apartaban imperceptiblemente, como si la viudez fuera una enfermedad contagiosa. «Mirad, la viuda Sandoval», susurró una mujer a otra, sin molestarse en bajar la voz. «Dicen que albergó a 3 hombres durante la tormenta». María avanzó con la cabeza alta hacia la tienda del comerciante. Don Bernardo Guzmán, un hombre de mejillas rojizas y ojos pequeños, la observó entrar con el desprecio
apenas disimulado que reservaba para ella desde la muerte de Alfonso. «¿Qué buscáis hoy, viuda?», preguntó con tono cortante, sin el doña que añadía al dirigirse a otras mujeres del pueblo. «Sal y aceite, don Bernardo, y un poco de hilo si lo tenéis». El hombre colocó sobre el mostrador un saquito de sal tan pequeño que apenas llenaría 2 puños y una botija de aceite de oliva que María sospechaba estaba rancio. «3 maravedíes», dijo extendiendo la mano. Era el doble de lo que cobraba a cualquier otra mujer, pero María había aprendido que protestar solo empeoraba a las cosas. Sacó las monedas que Tomás había dejado, provocando un brillo de sorpresa en los ojos del comerciante. «¿De dónde habéis sacado esto?», preguntó con suspicacia. «De mi trabajo», respondió María con dignidad. Desde un rincón, el párroco observaba la escena con interés mal disimulado. Padre Lorenzo, el mismo que había consolado a María tras la muerte de Alfonso y que ahora evitaba su mirada en la misa dominical. «El Señor ve todas nuestras acciones, María», comentó el sacerdote acercándose, «las públicas y las privadas». La amenaza velada flotó en el aire enrarecido de la tienda. María recogió sus compras con manos firmes, aunque por dentro sentía que algo se quebraba un poco más. «Entonces habrá visto también la sordera de 1900, esta aldea ante el sufrimiento ajeno, padre», respondió con voz queda. Al salir, con el sol de mediodía golpeando su rostro, María sintió el peso de la soledad más que nunca. Montó su mula con la certeza de que el camino de regreso a su casa vacía era, paradójicamente, el único sendero hacia la libertad que le quedaba. La tarde caía sobre la tierra sedienta como un manto dorado que pronto se tornaría púrpura. María había terminado de reparar la cerca del huerto, arrancando las malas hierbas que la tormenta había dejado al descubierto. Sus manos, agrietadas por el trabajo y el sol, encontraban consuelo en la monotonía de las tareas diarias que mantenían a raya los pensamientos oscuros. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido distante, como el rumor del viento entre las piedras. Pero no era el viento. María detuvo sus movimientos, aguzando el oído. El relincho de un caballo, luego otro, y después el inconfundible retumbar de cascos sobre tierra seca. Desde su posición elevada, María dirigió la mirada hacia el horizonte. La luz del atardecer dibujaba siluetas alargadas sobre la planicie, y lo que vio heló la sangre en sus venas. Jinetes, no 1 o 2, sino muchos, quizás una docena, avanzando en formación hacia su hacienda. Sus cabezas tocadas con extraños turbantes, sus monturas ligeras y veloces, muy distintas a los robustos caballos castellanos. «Moros», susurró para sí misma, aunque sabía que no podían serlo. Los relatos de las incursiones sarracenas formaban parte de la memoria colectiva de aquellas tierras, historias de terror contadas junto al fuego en las noches de invierno. Pero las guerras fronterizas habían quedado atrás hacía décadas. ¿Quiénes eran entonces estos jinetes que atravesaban sus tierras con la determinación de una flecha lanzada? María corrió hacia la casa, su corazón martilleando contra su pecho. Atrancó la puerta y buscó frenéticamente el viejo arcabuz de Alfonso, una reliquia que dudaba funcionara después de tanto tiempo sin uso. Lo cargó con manos temblorosas, maldiciendo su torpeza. A través de la pequeña ventana vio que los jinetes estaban ya mucho más cerca. Podía distinguir sus rostros, cobrizos, sus ropas de cuero decoradas con símbolos desconocidos. No eran bandidos comunes, ni soldados, ni mercaderes. Eran algo que María nunca había visto, algo que las historias de los viajeros apenas mencionaban, guerreros de las tierras lejanas, más allá del gran océano. El miedo atenazaba su garganta, pero también sentía crecer en su interior algo extraño, una curiosidad casi temeraria. Los viajeros habían hablado de pueblos orgullosos y nobles, tan feroces en la batalla como dignos en la paz. ¿Serían estos jinetes mensajeros de muerte o portadores de algo diferente? La distancia entre ellos se acortaba con cada latido. María apretó el arcabuz contra su pecho, consciente de que poco podría hacer contra tantos. Pero no huiría. Esta tierra era todo lo que tenía, y moriría defendiéndola si era necesario.
El sol rojizo iluminaba los rostros de los jinetes cuando detuvieron sus monturas frente a su puerta. El jinete principal desmontó con un movimiento fluido. Era un hombre alto, de rostro anguloso marcado por líneas que hablaban de sol y viento. Llevaba el cabello negro recogido con una cinta de cuero y adornado con una pluma de águila. Sus ojos oscuros y profundos estudiaron a María con intensidad, pero sin hostilidad. María apretó el arcabuz sin atreverse a abrir la puerta. El hombre dio un paso adelante y, para su asombro, llevó una mano al pecho e inclinó levemente la cabeza, un gesto universal de respeto. «Tomás», dijo el hombre con voz grave, pronunciando el nombre con un acento extraño pero inconfundible. El arcabuz tembló en las manos de María. «¿Tomás? ¿Cómo conocía este guerrero a su reciente huésped?» Con cautela, descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta, manteniendo el arma visible pero no apuntando directamente. «¿Conocéis a Tomás de Ávila?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. El hombre asintió y señaló hacia el oeste, luego hacia su propio pecho. «Nahcohe», dijo tocándose el corazón. «Tomás, hermano». Otros jinetes desmontaron, y María vio que algunos cargaban bultos envueltos en pieles. Uno de ellos, una mujer de rasgos serenos, se acercó sosteniendo algo en sus manos. Un trozo de tela que María reconoció inmediatamente. Era parte de la capa de Rodrigo, la misma que había remendado durante aquella noche tormentosa. «Tomás», repitió Nahcohe, señalando la tela, luego a María, y finalmente haciendo un gesto que abarcaba su hacienda en ruinas. «Tomás dice, mujer buena». María comprendió entonces. De alguna manera Tomás había encontrado a esta gente después de partir de su casa, les había contado sobre ella, sobre su ayuda, y ahora venían... ¿A qué? Como respondiendo a su pregunta silenciosa, dos de los guerreros depositaron frente a su puerta sacos de grano, carne seca y hierbas desconocidas. Otros señalaron el tejado dañado, el huerto sepultado, la cerca rota, y hablaron entre ellos, en una lengua melodiosa y extraña. Nahcohe extendió una mano abierta hacia María, palma hacia arriba, un gesto que no necesitaba traducción. Ofrecimiento. Ayuda. María observó aquellas manos fuertes, curtidas por el mismo sol que castigaba, su propia piel, distintas a las suyas en color, pero iguales en las marcas del trabajo y la supervivencia. Sintió que algo se desanudaba en su pecho, una tensión que había estado presente durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. Con lentitud, bajó el arcabuz y dio un paso fuera de la casa, hacia la luz del atardecer donde ya no estaba sola. El amanecer pintaba el cielo de color ámbar cuando María despertó al sonido de voces desconocidas. Durante la noche, Nahcohe y sus guerreros habían establecido un pequeño campamento cerca de la casa. Algunas mujeres avivaban un fuego mientras los hombres examinaban la estructura de la vivienda con ojos expertos. Los primeros días fueron un baile cauteloso. María observaba con asombro cómo trabajaban, sus manos moviéndose con precisión heredada de generaciones. Nahcohe señalaba el tejado dañado y luego mostraba a María cómo sus gentes entrelazaban ramas flexibles con barro para crear estructuras, resistentes a los vendavales. «Agua», dijo Nahcohe un mediodía, señalando el cielo seco y luego el suelo resquebrajado. Guió a María hasta un punto bajo de sus tierras y con gestos pacientes le mostró cómo excavar pequeños canales que captarían hasta la más mínima lluvia, conduciéndola hacia el huerto. La mujer de rostro sereno, que respondía al nombre de Itza, le enseñó a plantar cierto tipo de hierbas alrededor de las hortalizas, plantas que retenían la humedad y repelían a los insectos. Las palabras eran pocas, los gestos muchos. María aprendió a interpretar sus miradas, a entender que cuando Nahcohe cerraba brevemente los ojos, estaba expresando acuerdo. Ellos, a su vez, comenzaron a imitar la manera en que María pronunciaba gracias o bueno, provocando risas compartidas cuando las sílabas se enredaban en sus lenguas. Una tarde, mientras reconstruían juntos la cerca del huerto, María encontró el valor para preguntar, «¿Por qué ayudarme?».
Señaló a su alrededor y luego a sí misma. ¿Por qué a mí? Nakoje reflexionó un momento buscando las palabras. Tomás dice, comenzó haciendo el gesto de abrir una puerta imaginaria. Otros cierran puerta. Tú abres. Cuando alguien abre puerta en tormenta, nosotros recordamos. María pensó en las puertas que se habían cerrado para ella en el pueblo, en los rostros que se volvían cuando pasaba, y pensó en la noche en que había decidido abrir su puerta a 3 desconocidos, sin saber que estaba abriendo mucho más que eso. Al atardecer del 5.º día, María contempló su hacienda transformada. El tejado reparado, los canales de agua estratégicamente colocados, el huerto renaciendo con plantas que nunca había visto antes. Pero más importante aún, contempló sus propias manos trabajando junto a otras diferentes, aprendiendo y enseñando en un lenguaje más antiguo que las palabras. Esa noche, alrededor del fuego, María se sentó entre ellos, no como extraña, sino como parte de algo nuevo y antiguo a la vez. La soledad, fiel compañera durante tanto tiempo, comenzaba a retroceder ante el calor de una comunidad inesperada. Desde la colina más alta de su propiedad, María podía divisar el pueblo de San Miguel de los Llanos, una mancha gris y parda, en la distancia. Esa mañana algo inusual captó su atención. Un grupo de jinetes recorriendo el camino que conectaba la aldea con su hacienda, deteniéndose a prudente distancia, observando. «Vienen a mirar», dijo María a Nakoje, que se había acercado silenciosamente a su lado, como quien observa a las fieras en una jaula. Nakoje siguió su mirada, su rostro impasible, pero María había aprendido a leer la tensión en la forma en que sus hombros se endurecían levemente. «¿Traen problemas?», preguntó él, su castellano, mejorando día a día. María apretó los labios considerando su respuesta. En los 8 días que Nakoje y su gente llevaban con ella, la hacienda había florecido como nunca antes. El granero reparado, el pozo limpio, semillas plantadas en surcos perfectos. Pero también sabía que la presencia de estos extraños en sus tierras sería vista como una traición, como un desafío a un orden que nadie se atrevía a cuestionar. «El miedo siempre trae problemas», respondió finalmente. Esa tarde, mientras Itza le mostraba cómo trenzar cuerdas con fibras vegetales, un ruido de cascos anunció una visita. El padre Lorenzo cabalgaba solo, su sotana negra ondeando al viento, su expresión una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Ave María Purísima», saludó desde su montura sin desmontar, como quien teme contaminarse. «Sin pecado concebida». «Padre», respondió María poniéndose de pie. El sacerdote recorrió con la mirada el campamento, los rostros oscuros que habían interrumpido sus tareas para observarlo, las mejoras en la hacienda que eran imposibles de ignorar. «El pueblo habla, María», dijo finalmente. «Dicen que albergas a infieles, que has rechazado la compañía de cristianos para vivir entre salvajes». María sintió que la ira ascendía por su garganta como fuego líquido. «El pueblo habla mucho, pero ayuda poco», respondió con calma estudiada. «Estos hombres y mujeres han hecho en una semana lo que nadie en San Miguel ofreció hacer en 3 años. Tu alma corre peligro, hija», insistió el sacerdote, «y no solo la tuya. Don Bernardo, el alcalde y otros vecinos principales están preocupados». María sostuvo la mirada del párroco sin parpadear. Detrás de ella, percibió la presencia silenciosa de Nakoje, que se había acercado sin que lo notaran. «Decidles que no teman por mi alma, padre», dijo María. «Temed mejor por la vuestra. ¿No enseñó Cristo a acoger al extranjero y dar de beber al sediento?» El padre Lorenzo apretó las riendas hasta que sus nudillos se blanquearon. «Te arrepentirás de esta soberbia», murmuró antes de dar media vuelta y alejarse al galope. La predicción del padre Lorenzo no tardó en cumplirse. 3 días después, cuando el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de naranja y púrpura, una nube de polvo en el camino anunció la llegada de los jinetes. María, que regresaba del pozo con un cántaro de agua, se detuvo al escuchar el retumbar de los cascos. Don Bernardo Guzmán encabezaba la comitiva. 6 hombres a caballo, armados con arcabuces y espadas, sus rostros endurecidos por la determinación y el recelo.
El comerciante portaba la vara de alcalde, símbolo de una autoridad que empuñaba como arma. «Doña María Sandoval», llamó con voz potente, deteniendo su montura a pocos pasos de donde ella se encontraba. «Venimos en nombre del consejo. De San Miguel María», depositó el cántaro con cuidado, consciente de que cada gota de agua era preciosa en aquella tierra sedienta. Nahcoge emergió de la casa junto con 2 de sus guerreros, sus movimientos tranquilos pero alertas como los de lobos que olfatean el peligro. «Os escucho». «Don Bernardo», respondió María irguiéndose cuán alta era. El alcalde desmontó seguido por los demás. Su mirada se desvió nerviosamente hacia Nahcoge antes de volver a posarse en ella. «Estos infieles deben abandonar vuestras tierras antes del anochecer», declaró alzando la vara como si su mera presencia pudiera imponer su voluntad. «Su presencia aquí amenaza la paz de nuestra comunidad». Una risa seca escapó de los labios de María. «¿Paz? ¿La misma paz que me habéis brindado desde la muerte de Alfonso? ¿La que me ofrece vuestro comercio cuando cobráis el doble por un puñado de sal?» Los hombres se removieron inquietos. Uno de ellos, el herrero, dio un paso adelante. «No entendéis el peligro, mujer. Estos salvajes os degollarán mientras dormís». Nahcoge permanecía impasible, su mirada fija en María, respetando su derecho a hablar en su propia tierra. «Los únicos que han venido a amenazar mi hogar sois vosotros», respondió María, su voz clara en el aire del atardecer. «Mientras el pueblo me daba la espalda, estas gentes reconstruyeron mi hacienda, compartieron su comida, me enseñaron a sobrevivir en tierras que creía muertas». Don Bernardo escupió al suelo con desprecio. «Si elegís a los paganos sobre vuestra propia gente, no sois mejor que ellos. El consejo ha hablado. ¿Partirán esta noche o vendremos a obligarlos?» María dio un paso adelante, colocándose junto a Nahcoge. Su hombro apenas rozaba el brazo del guerrero, pero aquel contacto mínimo contenía la fuerza de una muralla. «Esta es mi tierra», dijo con voz firme, «y ellos son mis invitados. Si deseáis guerra, la tendréis». El ocaso extendía sus últimos rayos sobre la tierra cuando los hombres regresaron. Esta vez eran más, quizás una docena, algunos a caballo, otros a pie. Sus siluetas se recortaban contra el cielo como presagios oscuros. Entre ellos distinguió al padre Lorenzo, cuya presencia pretendía dar legitimidad divina a aquella empresa humana. María y Nahcoge les esperaban en el porche. Detrás de ellos, el resto de los guerreros habían desaparecido entre las sombras, pero María sabía que observaban, preparados para defender lo que ahora consideraban suyo también. Don Bernardo avanzó hasta el pie de los escalones, su mano descansando ostensiblemente sobre la empuñadura de su espada. «Habéis tenido tiempo de recapacitar, doña María», dijo, concediéndole ahora el tratamiento de respeto que antes le negaba. «¿Entregaréis a estos infieles o deberemos tomarlos por la fuerza?» María descendió un escalón, quedando a la altura del alcalde. La última luz del día iluminaba su rostro, destacando una belleza endurecida por el trabajo y el sufrimiento, pero no doblegada. «Mirad a vuestro alrededor». «Don Bernardo», respondió ella señalando la hacienda renacida, «¿veis el techo que antes se desmoronaba? ¿Los campos que vuelven a dar fruto? ¿La vida que ha regresado a una tierra que creíais muerta?» Un murmullo recorrió las filas de los hombres. Algunos intercambiaron miradas de sorpresa al contemplar las mejoras evidentes. «Dios no distingue entre las manos que siembran», continuó María con voz firme. «El pan que crece no sabe si fue plantado por un cristiano o por alguien que reza de otra manera». El padre Lorenzo dio un paso al frente, su rostro contraído por la indignación. «Blasfemia. Estas gentes corrompen vuestra alma con palabras. Paganas». «Mi alma la salvó la compasión, padre», replicó María, «la misma que no encontré en San Miguel cuando más la necesitaba». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Nahcoge permanecía junto a María, su presencia silenciosa como una montaña inconmovible. No necesitaba entender todas las palabras para comprender la batalla que se libraba. «Si derramáis sangre aquí,
dijo María mirando directamente a los ojos de cada hombre, esta tierra quedará maldita. Ni vuestros hijos, ni los hijos de vuestros hijos podrán cultivarla sin recordar que fue regada con la vida de inocentes. Don Bernardo apretó la mandíbula, pero algo en su mirada vaciló. Miró a los hombres que lo acompañaban y vio la duda reflejada en sus rostros. «Os habéis vuelto tan salvaje como ellos», murmuró finalmente, dando un paso atrás. María sonrió, una sonrisa que no contenía triunfo, sino paz. «No, don Bernardo, me he vuelto más humana». Las primeras flores silvestres asomaban tímidamente entre el polvo cuando Nacoje regresó, tal como había prometido. La hacienda de María Sandoval se alzaba ahora como un testimonio de renovación contra el cielo, recién lavado por las lluvias tempranas. El huerto, antes moribundo, se extendía en ordenados surcos verdes, donde crecían plantas desconocidas en Castilla, traídas de tierras lejanas. María salió a recibirlo, su rostro menos marcado por las líneas del cansancio, sus ojos más brillantes. Intercambiaron pocas palabras, como era su costumbre, pero sus gestos hablaban de un entendimiento más profundo que cualquier lengua. «Las semillas que dejaste han prosperado», dijo María, guiándolo hacia los campos. «La tierra las ha acogido como si siempre les hubiera pertenecido». Nacoje asintió, observando con satisfacción el trabajo de sus manos multiplicado por el tiempo. «La tierra no conoce fronteras», respondió en su castellano mejorado. «Solo conoce manos que la cuidan». Mientras caminaban, María le contó los pequeños cambios que habían comenzado a aparecer, tan sutiles como el primer verdor tras la sequía, como el herrero había venido a reparar sus herramientas sin cobrarle de más, como el hijo del molinero se había detenido a preguntarle por las extrañas plantas que crecían en sus tierras. «El miedo es como el hielo», dijo Nacoje, firme y duro, hasta que comienza a derretirse. Al atardecer, mientras compartían un guiso junto al fuego, vieron aproximarse una pequeña figura por el camino. Era un niño del pueblo que traía un mensaje. Su madre, enferma de fiebres, pedía algunas de las hierbas medicinales que ahora crecían en el huerto de María. «Antes no habrían acudido a mí ni para salvar una vida», murmuró María, preparando un saquito con plantas cuidadosamente seleccionadas. El mundo no había cambiado por completo. Don Bernardo seguía mirándola con recelo cuando visitaba el mercado. El padre Lorenzo aún predicaba sobre los peligros de apartarse del rebaño, pero algo se había quebrado en la muralla invisible que la separaba de San Miguel de los Llanos. Esa noche, sentada junto a Nacoje, bajo un cielo tachonado de estrellas, María comprendió que la verdadera transformación no estaba en los campos reverdecidos ni en las actitudes cambiantes de los aldeanos. Estaba en ella misma. «Cuando abrí mi puerta aquella noche», dijo recordando la tormenta que había traído a Tomás y sus compañeros, «pensé que estaba arriesgándolo todo». Nacoje la miró, su rostro sereno iluminado por las llamas. «Y así fue», respondió. «A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que nunca supimos que buscábamos». María asintió, sintiendo que las palabras se asentaban en su corazón como semillas en la tierra fértil, prometiendo un futuro que, aunque incierto, ya no tendría que enfrentar sola.